La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Vamos a tener una conexión internacional a esta hora desde El Salvador y le agradecemos al señor Luis Contreras, él es asesor político y de seguridad ciudadana, por permitirnos este contacto a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Contreras, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, muy amable. Sí, buenos días, un gusto saludarlos desde aquí en El Salvador nuevamente y espero estén bien ya aquí para el análisis. Usted conoce muy bien la experiencia de El Salvador y las medidas adoptadas para el combate contra las redes criminales que habían tomado el país, ¿no? Dentro de esa experiencia, ¿cuál es su mirada respecto a los recientes acontecimientos ocurridos en Ecuador, que también usted conoce un poco? Sí, mire, indudablemente para cualquier país va a ser bien complicado el contexto social de buscar neutralizar cualquier efecto delictivo. ¿Por qué le menciono esto? Porque en Salvador ha sido un proceso, no ha sido de un día para otro. Es decir, ha habido elaboración de un plan de seguridad de diferentes fases, se comenzó a implementar allá por el 2019. Aparte de eso, existió una adecuación al marco legal, también nuevas tipificaciones delictivas, se catalogó a las pandillas específicamente como unas condenas, se aumentó la condena a los delitos que realizaban las pandillas, hubo equipamiento de la policía, Fuerza Armada, también incentivo laboral, salarial para las fuerzas policiales, el control penitenciario también, se construyó una cárcel. Es decir, ha sido un andamiaje de diferentes elementos, es decir, no solamente es sacar al ejército, decir vamos a construir una cárcel, eso no es así. Por eso vimos el efecto de Ecuador, porque al no tener controlado el territorio, el país ecuatoriano, vimos lo que ocasionaron los delincuentes, secuestraron gente en un canal de televisión, asesinaban y prendían fuego a personas civiles en la calle. Aquí ese control las pandillas ya no lo tienen. Posteriormente a esa neutralización comenzó la construcción de la cárcel, me explico. Muchos presidentes están tomando ese tema de la cárcel como una cuestión de rédito más que todo mediático. Lo dijo el presidente de Costa Rica en su momento, porque Costa Rica ha cerrado con 900 asesinatos en 2023. Al final son nada más acciones que no van a neutralizar realmente la delincuencia. Es decir, tienen que ordenarse los países. Yo entiendo pues que el presidente de Ecuador ha tomado un país complicado, difícil, y está buscando de una manera rápida que se vean acciones concretas, pero no es no es el orden que hay que hacerlo específicamente. Ahora, hay un tema que mucho se ha discutido en torno a lo que ha significado precisamente la intervención del gobierno del presidente Bukele frente a las redes criminales, a las maras, y también un poco echando una mirada paralela a lo que ocurre en el Ecuador. Y hay hechos que guardan cierta similitud y seguramente usted me puede ampliar o en todo caso corregir, ¿no? El control territorial que manejaban estas redes criminales. Las maras manejaban control territorial, es decir, se dividían el país, lotizaron el país. En Ecuador ocurría también algo muy parecido, ocurre algo muy parecido con las redes criminales. Sí, vaya, por ejemplo, la primera fase del plan control territorial era la focalización de zonas peligrosas, se asistió de policías y militares para extraer a los pandilleros. Ecuador no lo ha hecho, me explico. El presidente dijo, voy a construir una cárcel y vinieron las pandillas, o tal vez no pandillas como se conocían aquí en El Salvador, o grupos criminales ahí en Ecuador, y dijeron, entonces no lo vamos a permitir, vamos a presionar al gobierno y vamos a comenzar a matar civiles, a hacer vandalismo, y es lo que vimos estos días atrás. Es decir, que antes de construir cualquier tipo de cárcel deben de tener una operatividad policial en conjunto con la Fuerza Armada para desarticular a las estructuras criminales.
así como se hizo aquí en El Salvador. Por ejemplo, ya las pandillas no tienen una capacidad de reacción armamentista y nunca lo han tenido porque son grupos de baja intensidad. A diferencia de las guerras convencionales, vaya, por ejemplo, la misma que vivió Perú en su momento, pues con Sendero Luminoso, es decir, esas eran guerrillas que buscaban derrocar al gobierno. Estos grupos criminales no, conviven del Estado con base a la extorsión, amenazas, robos, generan una diversidad de delitos. Y el país, por ejemplo, obviamente lo que existió fue una voluntad política también para erradicarlas, primero del órgano ejecutivo, que lo comanda el presidente, y posteriormente, obviamente, cuando tuvo mayoría en la Asamblea, porque al tener la aritmética favorable, le permitió adecuar el Código Penal y el Procesal Penal. Esto ha sido clave para darle sostenibilidad al combate a las pandillas aquí en El Salvador. Yo creo que a veces tal vez poco se sabe de eso. Yo creo que a nivel internacional, pues también por mucha culpa de las ONG, que mencionan que el régimen de excepción y que se están violentando los derechos, lo cual no es cierto, porque incluso el régimen de excepción es de origen constitucional en El Salvador, así como otros países tienen estado de sitio, etcétera. Al final, los resultados están ahí. El Salvador cerró con, quiero ver, con 2.6 asesinatos cada 100.000 habitantes, es decir, algo impensable cuando veníamos del 2015 de 106 cada 100.000 habitantes, me explico. Ni a 200 asesinatos se cerró el 2023, cuando en el pasado El Salvador cerraba con 1.500, 1.800 anuales. Una diferencia abismal. Y no solamente la violencia homicida, también disminuyó las extorsiones, disminuyó el desplazamiento forzado. Y esto es así porque igual por mi trabajo hacemos labores con unas ONGs una ONG que se llama ACNUR, por ejemplo, que ellos tienen el desplazamiento forzado, y ellos daban datos recientes de que ya no existían solicitudes de desplazamiento forzado, es decir, hasta ese flagelo se ha eliminado. El sector transporte en El Salvador pagaba 18 millones de dólares anuales de extorsión. Ya el año pasado ya no pagaban nada, cero. Es decir, por eso a nivel político vemos el nivel de aceptación que tiene el presidente Bukele. Y queriendo replicar eso, si nos vamos a Ecuador, a otro cualquier país, por eso quieren emular lo que se está haciendo acá, pero no lo van a hacer de una forma improvisada. Eso es muy clave. Por ejemplo, yo fui a su país en diciembre a impartir un foro con el Foro Regional del Callao, con el gobernador Ciro, y buscan implementar este tipo de políticas a un mediano plazo, como debe de ser. Esperemos que este año se le pueda dar continuidad a eso, porque si solo son eventos individuales, aislados, no va a tener mayor eco y el resultado no va a ser el esperado. Señor Contreras, yo quiero volver al tema de Ecuador, que usted también lo conoce. Hace unos días el presidente Noboa anunciaba que se van a construir 2 prisiones de máxima seguridad, una en la zona de Pastaza y otra en la zona de Manabí, que es la zona de Esmeraldas, ¿no? Pero usted señala algo muy puntual, que esto tiene que ir acompañado con un andamiaje legal. ¿Por qué eso lo pregunto? Porque también, entre otras medidas adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa, es declarar un conflicto armado interno de parte del presidente, un conflicto armado para atacar precisamente a las redes criminales, para combatir a las redes criminales, ¿no? O sea, falta aún más en el andamiaje legal y no solamente el anuncio de construcción de cárceles. Primero, una elaboración de un plan de seguridad. Habría que ver cómo lo tiene estructurado el actual presidente ecuatoriano, por un lado. También importante, antes de construir una cárcel o 2 cárceles, desde el año pasado, inclusive de que estaba el presidente Lazo, vimos cómo a nivel interno de las cárceles de Ecuador habían revueltas, muertos, decomisos de armas, se fugaron unos importantes delincuentes de las cárceles de Ecuador. ¿Cómo es posible que en un país que quiera erradicar la delincuencia no puede ni controlar las cárceles? A eso tienen que ponerle mucha atención, porque eso es algo determinante. Es imposible que un país pueda darle seguridad a sus ciudadanos si no puede ni controlar a la gente reclusa. ¿De qué le va a servir entonces a un presidente, sea el de Ecuador u otro país, construir más cárceles si las que ya tiene no las puede ni controlar? A mí me explico, ese es un punto de inflexión determinante, porque antes sucedía lo mismo en Honduras, Guatemala y El Salvador, que a través de estudios del PNUD hacían ese señalamiento de que el Triángulo Norte, así se conocía antes, El Salvador, Honduras y Guatemala, no tenía un control real de las cárceles. Ahora es diferente. En El Salvador, a pesar del hacinamiento que organismos internacionales mencionan de que los presos están en condiciones no adecuadas,
Aquí no hemos tenido ninguna revuelta, aquí no ha habido ningún muerto por el régimen de excepción, me explico, es decir, a la larga los resultados hablan por sí solos, pues, y yo creo que el gobierno ha sido muy eficiente en el manejo carcelario aquí en El Salvador. Bajo un régimen de excepción, pues, bajo un estado de alerta, y si Ecuador no lo puede hacer de esa forma, está bien complicado, y no es que no tenga la capacidad para hacerlo, sino que los niveles de corrupción también de las instituciones hay que erradicarlos, porque eso es lo que ha favorecido a los delincuentes en Ecuador también. Ahora, yo quiero retomar mi pregunta anterior. El hecho de declarar un conflicto armado interno le da un estatus de terroristas a los delincuentes criminales. ¿Usted cree que en el futuro Sí. Ecuador va a enfrentar un conjunto de denuncias por violación de derechos humanos? Porque usted mencionaba también al inicio de esta conversación algunas ONGs que de una u Sí. otra manera establecen precisamente esas líneas. No, pero al final, yo creo que todo país, bueno, yo creo que el presidente de El Salvador se ha convertido en un referente cuando les ha cerrado la puerta específicamente a los organismos internacionales y les ha dicho, vengan ustedes a traer a los pandilleros y se los llevan al 2x1, les dijo en su momento. Es decir, no podemos tampoco estar condescendientes, porque miren, al final los gobiernos de izquierda, lamentablemente en Sudamérica, han tenido más que nosotros tuvimos 10 años nefastos de gobierno de izquierda, son demasiado permisivos, laxos en la aplicación del marco legal, y eso ha permitido la configuración de estas células criminales. Así sucedió en El Salvador. En los gobiernos de izquierda se fortalecieron. Y si hace un análisis político, social de Sudamérica, los gobiernos de izquierda, en el caso de Ecuador, Rafael Correa, cómo le dio mucho beneficio a estos criminales. Y es donde se fortalecieron, y al no haber una aplicación rigurosa del marco legal, es donde se han diseminado también a nivel de todo Ecuador. Final, lo que diga la ONG desde mi análisis sale sobrando, porque si se toma en cuenta cada pronunciamiento, lo que están haciendo ellos en El Salvador, tendríamos todavía las pandillas extorsionando y matando a la gente. Ahora, el otro tema, el control de las prisiones, porque una modalidad que hemos visto se registra en los centros penitenciarios en México, en Colombia, usted ha citado la experiencia de El Salvador, en Honduras, Centroamérica, el caso de Perú, es que justamente estos grupos criminales prefieren estar en las prisiones para tener desde esa zona de confort el control. ¿Cómo se trabajó en El Salvador para evitar precisamente ese control desde las prisiones? Extorsiones, preparación de hechos delictivos, ¿no? Sobre todo control político, porque les interesa mucho, y usted lo sabe. Bien, les interesa mucho el control político. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar eso en una situación de emergencia como la que vive Ecuador, como la que vive también Perú? Sí, mira, sería interesante ver cómo funciona allá en ese aspecto, porque, por ejemplo, cuando se dio el cambio de gobierno en El Salvador fue que cambió esto. Es decir, que los que dirigían antes las prisiones, el sistema penitenciario, favorecían a los delincuentes. Aquí, cuando se dio ese cambio radical, porque recordemos que los presidentes nunca llegan solos, llegan un equipo de trabajo, ministros, viceministros, directores, presidentes de autónomas, lo mismo imagino que es en Sudamérica. Al final, el nivel de exigencia que Bukele le puso a cada funcionario resultó en eso, pues, inclusive en centros penales. Es decir, vamos a aplicar esto y no vamos a permitir que se siga dando, por ejemplo, el ingreso de celulares. Fíjate que en el 2019 el presidente se pronunció en Twitter y sentenció que les daba horas a las telefonías en El Salvador para que quitaran la señal cerca de los penales. ¿Cómo era posible que las telefonías brindaran señal cerca del centro penal? Preguntémonos entonces, o sea, que es decir que en gobierno anterior de Sánchez Serén, del FMLN, y permitían entonces la señal telefónica, me explico. Es decir, ahí podemos ver unos favorecimientos gubernamentales que hubieron en El Salvador de gobierno de izquierda hacia las pandillas. Lo mismo puede estar sucediendo en Ecuador, que gente de alto poder, político, de mando, estén sobornados y permiten ese ingreso de armas, esas fugas también mágicas de delincuentes de las prisiones, porque una prisión
difícilmente cualquier persona, inclusive cuando son de mínima seguridad, difícilmente va a poder escaparse. Hay guardias armados, hay unos protocolos de seguridad, no es posible que se estén fugando, hay alguien que les está favoreciendo. Yo creo que lo que deben de eliminar primero es eso, identificar a las personas que son corruptas y que reciben sobornos, si no, de nada va a servir, muy segura puede ser y va a pasar lo que hacía el Chapo Guzmán, ¿verdad? Que hasta por túneles se escapaba. Hay algunos analistas, el señor Contreras, que empiezan un poco a vislumbrar que en Ecuador se está dando una aplicación muy similar al plan Bukele. Usted que conoce muy de cerca, ¿hay alguna aproximación en este plan o simplemente son medidas de corte coyuntural, de corte momentánea? Sí, es más que todo coyuntural, porque vaya, yo ya más o menos le posé a grosso modo lo que contempla, y son varios elementos, inclusive desde la creación del Gabinete de Seguridad Ampliado, donde Fiscalía, Policía, Fuerza Armada, centros penales han hecho un solo equipo. Eso no lo veo en otros países, pues decir, solo decir que vamos a construir una cárcel o vamos a sacar al ejército no es emular el plan del Salvador. Yo creo que eso cualquier país lo puede hacer constitucionalmente, sino que más bien estructurarlo y que sea pegado a la realidad de sus países. Es decir, yo cuando estuve en Perú escuchaba mucho decir que no se puede emular este plan porque son contextos diferentes. Yo creo que de ahí viene un grave error, porque el robo, el asesinato, la extorsión se daba en El Salvador, se da en Perú, se puede dar en cualquier parte del mundo. Son delitos de alto impacto que lo generan los humanos. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo los vamos a contrarrestar? Con un marco legal que sea sólido y que no exista la impunidad. Es que eso es lo clave. Por ejemplo, en El Salvador se está dando un fenómeno muy puntual. Muchos pandilleros que ya cumplieron una pena de 20 años, por decir algo, que estuvieron condenados en gobiernos anteriores y hoy que van a salir en libertad, no les permiten salir, porque con las nuevas tipificaciones delictivas los procesan por otros delitos, por ejemplo, por andar tatuajes por pandillas, por agrupaciones ilícitas, y vuelven a la prisión. Yo no estoy viendo esa modificación en otros países, me voy a entender. Es decir, eso ha sido clave para que estas personas no salgan a la calle a seguir delinquiendo. Es decir, ha sido un andamiaje bien específico, bien amplio, que si no se tuviera, vuelvo a reiterar, la voluntad política y la aritmética legislativa en el Congreso, no se pudiera hacer. Por eso yo la elección que se viene hoy el 4 de febrero para presidente y diputados, con la nueva fórmula, porque aquí se van a reducir diputados, de 84 se van a pasar a 60, es muy probable, y yo diciendo que sí va a ser, que los 60 van a ser del Partido Nuevas Ideas, del partido del presidente, porque son los que le han brindado la gobernabilidad al presidente Bukele para poder realizar todas estas obras. Y las encuestas ahí están, todas las encuestas avalan el tema de seguridad. Sí. Ahora viene la parte de una dinamización económica, que es para todo país. Al haber seguridad, es la piedra angular de la economía de los países. Señor Contreras, finalmente, dentro del andamiaje que se requiere justamente para contrarrestar la criminalidad organizada, lo que ha ocurrido en El Salvador con el caso de las maras, el papel que se tiene que cumplir dentro de la administración de justicia y cómo erradicar la corrupción, ¿qué se ha hecho en Ecuador, en El Salvador? Qué buena pregunta esa. Fíjese que, porque sí no lo habíamos abordado. En El Salvador, a todos los jueces mayores de 60 años se elaboró un decreto y los jubilaron. Es decir, no se quitaron antojadizamente, o de una forma ilegal, sino que se hizo un decreto para decir, se necesitan nuevos rostros que ya en esta coyuntura de país. Y a la vez favoreció, porque muchos de estos jueces pudieron haber estado en su momento favoreciendo a grupos criminales, porque se escuchaba eso en el ambiente. Así que se limpió la parte judicial y se tienen nuevos jueces. Es decir, en todas las áreas se ha trabajado, y eso ha sido importante para tener los resultados que se tienen ahora, porque de nada serviría, como pasaba en gobiernos anteriores, que se tenían a las pandillas, a los 3 días ya salían en libertad. Por ejemplo, hubo un plan, el Mano Dura, del presidente Francisco Flores, que le dio continuidad a Antonio Saca, que está condenado por corrupción, donde se incrementó inclusive la violencia con esa ley antipandillas y quedaron en libertad los 2-3 días. Es decir, no fue un fracaso. Ahora ya no es así, porque también la parte judicial ha sido importante, ese recambio generacional de los jueces en el órgano judicial. Muy bien, señor Luis Contreras, asesor político y de seguridad ciudadana, yo le agradezco por habernos permitido esta comunicación desde El Salvador y sobre todo conocer
los logros, los avances en materia de lucha contra el crimen organizado que se viene alcanzando en El Salvador, y también echar una mirada a lo que ocurre en estos momentos en Ecuador, tomando precisamente dos realidades, dos contextos, pero, como usted decía, la criminalidad es universal. Entonces, aplicar medidas de esta naturaleza requieren decisión política, ¿no? Entonces, más allá del análisis sociológico, más allá del análisis de coyuntura. Definitivamente, sí. Muy bien, señor Luis Contreras. Ha sido un gusto conversar con usted y vamos a estar molestándolo en reiteradas oportunidades para seguir dialogando esto. Además, las elecciones en Salvador son en febrero, así que será motivo también previamente para conversar sobre ese tema. Muy amable de su parte, muchas gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.